Para mí la música es un lenguaje simplemente, un lenguaje artístico desde luego, que tiene pues muchas posibilidades, muchos accesos, ¿no? Y eso es parte de mi vida y lo ha sido durante tanto tiempo que ya no me imagino cómo era de otra manera. Es pianista, es director de orquesta, es compositor, hombre de teatro, es un músico completo. Hay músicos que tienen una gran técnica, una gran cultura en el aspecto musical, pero no todos tienen esa cultura general, esa marca que deja el haber recorrido el planeta, ¿no? Y el maestro Meza justamente tiene esta cualidad. Además tiene una forma de ver el fenómeno musical que está muy ligada a la realidad humana, ¿no? Es un personaje muy particular en su forma de hablar, en su forma de ser, en su creatividad, en su modo de ver el mundo, ¿no? Es una persona muy racional. Lucho ha sido crítico de música, ¿no? Y entonces es muy analista, muy exigente con todo el mundo y consigo mismo también. Y eso hace que sea, digamos, muy puntilloso en sus creaciones y todo eso. Es un músico del más alto nivel en nuestro país. Realmente con él se pueden conversar de una gran variedad de temas musicales, además de otros relacionados al arte y la cultura. Bueno, yo nací el 4 de mayo de 1931 en la avenida Iquitos, en la Victoria, la cuadra 3. Mi padre era el doctor Arturo Meza Cavalier, abogado, y mi madre la señora Amelia Nícida Casas de Meza. Me eduqué en el Colegio Anglo-Peruano, que después se convirtió en San Andrés. Allí tuve la suerte de encontrar con maestros eminentísimos. Por ejemplo, el doctor Raúl Porras Barrenechea, el doctor Estuardo Núñez, el doctor Walter Peñalosa, es decir, personalidades de la cultura peruana. Después me mudé a Lince, a la cuadra 20 de la avenida Arequipa. Frente a mí vivía una señora que era esposa de Filomeno Ormeño, el famoso compositor de música criolla. Y bueno, yo iba a veces tocar piano en su casa. También escuchábamos la radio con mi hermano. Había un programa que se llamaba Un Momento con los Grandes Maestros, me parece algo así, en Radio Callao, que eran a las 8 o 9 de la noche. Después de estudiar las cosas del colegio, muchas veces escuchábamos radio. Y así empezó una cierta afición. Mis primeros intentos de componer, que eran absolutamente ingenuos, infantiles más que ingenuos. Y ojo, que yo no tenía ni tuve nada de niño prodigio, pero simplemente yo era muy niño, tendría 8 o 9 años, quizá menos. Se me ocurrió escribir una ópera que se iba a llamar Atahualpa, ¿no? Y iba al piano y sacaba con mis dedos lo que pensaba que eran los temas principales. Este era pomposo, era el Inca, y el otro era más dulce, que era la ñusta. En fin, cosas así, totalmente jugando, ¿no? Totalmente juegos. Muchos años después descubrí que esos temas que yo tenía tanto orgullo en tocar,
¿no? Estaban tomadas de obras que probablemente había oído por ahí o por allá, ¿no? Y bueno, nunca más tuve esa idea, pero digamos fueron mis primeras inquietudes creativas en materia de música. Empecé mis estudios en la Universidad de San Marcos, a donde entré yo muy joven, cuando aún no había cumplido 16 años. Y ahí estudié Letras y Derecho. Me gradué en Derecho y también en Ciencias Políticas. Lo que podríamos llamar ya estudio de manera más seria fue con el maestro Gustavo Leguía, en la entonces Academia Nacional de Música Bernardo Alcedo, que al poco tiempo se convirtió en Conservatorio Nacional. Yo lo conocí cuando él era alumno de piano. Y pues lo que yo recuerdo es que era un pianista, un joven pianista, con una gran facilidad para la lectura musical, para la interpretación musical. Después tuve varios profesores de piano, entre los cuales, bueno, no quisiera omitir a ninguno, no recuerdo con mucho cariño a la señora Marina Vantós de Pastor. Y después estuvo Mario Extensoro, el musicólogo boliviano de gran prestigio internacional. Pero de manera especial quisiera recordar a Gregorio Caro, el discípulo de Claudio Arrau, nada menos. Ya después empecé mis estudios de composición y dirección de orquesta, con otros maestros. En ese sentido también tuve una gran suerte. Y es que, por ejemplo, he tenido como maestros a Andrés Sass, Rodolfo Holzmann, Harold Frank, que me hizo música de cámara, Hans Mommer, en fin, una cantidad de maestros. Casi todos de ellos eran europeos y todos ellos también pertenecientes a la Sinfónica Nacional. En realidad la primera vez que dirigí fue en Arequipa, el año 50, con motivo de una fecha importante de Juan Sebastián Bach, los 150 aniversario. Fui pianista de muchos conjuntos de ballet, de los principales conjuntos de ballet y de danza que había en Lima, y también era acompañante de cantantes. ¿No? Por ejemplo, yo he sido pianista del ballet de la AA, he sido pianista del ballet de Kay McKinnon, y sobre todo pianista y después asesor musical del grupo de danza moderna de Trudy Kressel, en fin, entre otras muchas cosas más. Con él nos conocemos muchísimos años a través de su esposa, que también fue bailarina, y siempre compartimos generalmente en su casa. Es una persona muy alegre, es un hombre que sabe muchísimas cosas, por eso que lo admiro, aparte de persona, es una persona muy preparada y es muy gentil, muy gentil. Él acompañó mucho a grupos de ballet, él le acompañó en piano, por ejemplo, clases de ballet o a coreógrafas que han venido. Ha acompañado a la señora Trudy Kressel, a Kay McKinnon. Kay McKinnon fue la fundadora del ballet en el Perú. Entonces él acompañó también en piano a esas maestras. Y también a Hilda Riveros, una coreógrafa chilena. Entonces, a través de esa situación también que es que compartimos con él, ¿no? De muchos años. Necesitaban alguna persona que escribiera sobre ballet y sobre danza, no tenían a alguien aparente o cercano, y no recuerdo quién, alguien me propuso, y entonces escribí eso, que fue el año 59,
escribí esa primera nota que se llamaba algo así como Panorama de Danza en el Perú, una cosa así. Y a partir de allí, parece que mi nota agradó a los directores del comercio y me invitaron a seguir colaborando, hasta que en el año 1960 hice lo que podía llamarse la primera página cultural que hubo en el Perú. La particularidad del comercio de aquellos tiempos era su gran interés por la cultura. Apoyaba mucho la cultura y el arte, y yo tuve un plantel de críticos especializados que realmente no creo que se pueda comparar jamás con lo que ha habido después en el Perú, ¿no? Tenía pues a gente como Carlos Rodríguez Saavedra, Juan Hacha, Edgardo Pérez Luna, Manuel Solari. Después empecé a colaborar en el suplemento dominical. Empezó con gran vigor, a veces era muy duro, muy duro. Cuando alguien era malo o hacía malas cosas, le daba palo, pero sin compasión. Pero lo bueno era bueno y lo malo era malo. Era muy auténtico, nunca hacía las cosas para congraciarse con nadie. Era un hombre totalmente libre, ¿no? Y total y absolutamente insobornable. Cuidado que cuando hace cambio de mano no haya acentos falsos. Fíjese, debe sonar como si fuera una especie de mandolina, ta 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 ta, lo que los alemanes llaman operagio. He enseñado primero en unidades escolares, en la Universidad de San Marcos, en la Universidad de Lima, en el Conservatorio Nacional de Música, en la Escuela Nacional de Teatro, en la Academia Moderna de Música, la Escuela Nacional de Ópera, que existió en una época, y aparte, desde luego, de clases particulares, conferencias, charlas, ese tipo de cosas. Bueno, en realidad el primer contacto que tuve con el maestro Luis Antonio Meza fue cuando yo era prácticamente un adolescente, ¿no? Estaba saliendo de la adolescencia y acababa de salir de la sección de niños del conservatorio y había ingresado a la sección superior. Y él dictaba ahí cursos de música de cámara. La primera impresión que tuve de él era que tenía un pequeño aire físicamente a Tchaikovsky. Incluso a veces los alumnos le decíamos de broma al maestro Tchaikovsky entre nosotros, ¿no? Era como una chapa que no sé si algún día la supo. Pero llamaba mucho la atención por el mundo que tenía, ¿no? A veces en los conservatorios nos ponemos a estudiar profundamente las obras, recurrimos a métodos de análisis bastante complejos y a veces nos falta ver la cosa de una manera un poco más simple, ¿no? Esta era una de las características también del maestro Meza, ¿no? En realidad la primera vez que dirigí fue en Arequipa, el año 50, con motivo de una fecha importante de Juan Sebastián Bach, 250 aniversario o algo así. Ahí pasó una cosa curiosa, en esa época había en Arequipa una orquesta muy buena, que se llamaba Asociación Orquestal de Arequipa, pero yo había ido ahí invitado como solista para tocar obras de Bach, justamente con una gran pianista peruana que se fue de aquí hace muchos años, que era Inés Pastor, que también era una gran bailarina, había estudiado en el Colón de Buenos Aires. Y resulta que por una serie de motivos no había un director en ese momento, había conflictos allá. Había un problema con el maestro Koselev, que era el que tenía la orquesta. Entonces, yo que ya había tenido estudios de dirección, asumí la dirección. Fue la primera vez que dirigí. Y poco tiempo después dirigí la Sinfónica Nacional, pero como joven participante, se entiende, ¿no? Lo de la Escuela Nacional de Ópera fue una cosa coyuntural. La misma escuela tuvo una existencia esporádica, porque más bien se trataba de esto. La soprano Maruja Pons, que era una mujer muy bella y con una lindísima voz, escenificaba de vez en cuando, una vez al año, digamos así, alguna obra. Por ejemplo, yo recuerdo Traviata, Tosca,
Madame Butterfly, y a mí me pidieron básicamente que dirigiera los coros de esas obras, entonces había que estrenar los coros, ¿no? Así que así se formó esa escuela. Por otra parte, yo era pianista con repetidor de ópera, y también terminé haciendo traspunte. O sea que por ahí se me apuntaba una carrera vinculada a la escena, que toda mi vida he tenido que ver con eso. Pero después hubo un gran bache, esto se cerró, bueno, hubiera podido permanecer y mejorarse y tratar de apoyarlo, pero bueno. Y cuando apareció, por ejemplo, la Fundación por Arte Lírico, algo así que después se formó en Prolírica, digamos, yo he participado ya de otra manera. También he sido director en alguna ocasión, pero más que nada ya como colaborador intelectual o como asesor musical, y ahora como directivo. La primera obra que escribí formalmente, ya digamos con cierto conocimiento, fue una romanza para violonchelo. Lucho tiene una gran producción. Él es maestro de didacta en el conservatorio, ha enseñado música, ha enseñado piano, es pianista, compositor, tiene una producción increíble entre música de todos los estilos, si puede decirse, recopilador, música de teatro, música clásica, música mística para la iglesia, conciertos para piano, y su obra se conoce también en el extranjero. Justamente el año pasado incluimos una de sus piezas en el concierto de abertura de la catedral. Su música, bueno, es un artista muy amplio, de inspiración amplia, y se adapta muy bien a todos los estilos, diría yo. Más bien diría romántico. La primera obra que escribí formalmente, ya digamos con cierto conocimiento, fue una romanza para violonchelo, que era un instrumento por el cual yo he tenido siempre predilección, aunque nunca lo he tocado. No lo he tocado sobre todo porque mi mano es muy pequeña para el violonchelo, requiere mano más grande. Bueno, esta pieza no se ha estrenado aún. Es una de mis pocas obras que no se ha estrenado aún. Él ha trabajado mucho la técnica del contrapunto, que es una técnica que fue la utilizada fundamentalmente por los compositores del barroco, y luego compositores modernos del siglo XX retomaron, ¿no es cierto?, una especie de neobarroco, de rescatar nuevamente el lenguaje del contrapunto, y él lo ha hecho y lo hace muy bien, ¿no? Tanto en sus obras como en versiones de obras de otros compositores. Él mismo ha hecho orquestaciones, por ejemplo, de fugas de Bach, ¿no?, de otras obras, donde el elemento contrapuntístico es muy importante. Y en su obra me parece que hay un aporte importante de esta técnica del contrapunto a la música nuestra. La Polcata es una obra que él ha considerado casi de nivel superficial, ¿no? Una especie no es ni polka ni tocata, ¿no? Es una polcata. Sin embargo, tiene una de las características principales de la tocata, que es el aspecto virtuosístico, ¿no? El aspecto, cualquiera no puede tocar esta pieza, y pese a que no conserva, digamos, las estructuras clásicas, ¿no?, de las tocatas, sí presenta una cierta similitud
y también tiene algo de polka, ¿no? Me parece muy auténtica. Veo que su manera de afrontar pues, la realidad peruana, las tradiciones limeñas, nacionales, se plasman perfectamente en una obra como esa, ¿no? Entonces me parece muy interesante. Quizás uno de los puntos que más me ha impactado en su obra es su entendimiento natural de la música criolla, además de la música académica, obviamente, pero esa es la particularidad, su entendimiento natural de la música criolla, la conoce y siente como ninguno entre los músicos llamados académicos o clásicos de formación en nuestro país. Otro de los puntos con los que me identifico es su subliminidad en la música, presente en casi todas sus obras, esa atmósfera por momentos melancólica, tenue y seguramente mecida entre recuerdos de infancia y juventud. Hicimos primero un concierto para 4 pianos de Bach. Imponente, interesante, ¿no? Ver 4 pianos en un escenario y a la orquesta completa dirigiendo. El maestro no tenía solo que dirigir a la orquesta, sino también dirigirse a nosotros. Yo tuve la suerte de estar en el primer piano y mi maestra, Lucha Negri, estaba en el 4º piano. Eso lo hemos repetido en varias ocasiones, lo hemos hecho en el Teatro Municipal también, cosa que nos ha dado muchísimos aplausos del público, pero sobre todo de la gente profesional en la música, ¿no? Que siempre estuvo muy contenta con ejecutar ese tipo de obras. Me parece importantísimo resaltar pues, el hecho de que Luis Antonio Meza ha sido un compositor que ha recibido, ¿no? muchos encargos de composición, cosa que es una gran cosa para un compositor, sobre todo en nuestro medio, ¿no? Tenemos la suerte acá de haber tenido compositores como él que han sido pues, cotizados, y obviamente cuando un compositor recibe pedidos es porque la gente ya escuchó sus obras y quiere tener algo parecido, o sabe en todo caso de la versatilidad del compositor y sabe que ese compositor va a lograr lo que la persona quiere, sea para una obra de teatro, o sea un ballet, o sea pues una obra sinfónica, en fin, ¿no? Quiero a todas mis obras, que son, como usted ha dicho, muy variadas, ¿no? He escrito varios cuartetos para cuerdas, he escrito música que hay cámara para instrumentos de viento, he escrito para guitarra, varios ciclos de canciones, uno de ellos no he estrenado, los demás sí se han estrenado, pero uno de ellos sobre el que le llamo Sonetos a Chopin, que está hecho sobre la travesía de extramares de Martín Adán, y esa no se ha estrenado. He escrito muchas obras para piano, se han estrenado prácticamente todas, 4 manos, 2 pianos, piano y orquesta, violín y orquesta, violonchelo y orquesta, varias suites para orquesta, en fin, música coral también, ¿no? Y se ha estrenado la gran mayoría de mis obras. Yo tengo más o menos un poco más de medio centenar de obras hasta el momento, de las cuales se habrán estrenado 40, y algunas de ellas se han tocado varias veces, y hay inclusive grabaciones, ¿no? Por ejemplo, mi Rapsodia se ha grabado varias veces, una vez en Buenos Aires, con obras de Ginastera y Villalobos, y en fin, ¿no? Y tengo la suerte que se han tocado obras mías en otros países, en Europa señaladamente, cosa que no se conoce mucho aquí, pero en fin. Con Luis Antonio hemos tenido varios encuentros de trabajo a lo largo de los años, estudiando las posibilidades expresivas de la guitarra, instrumento por el cual él tiene particular interés. Tuve suerte que me dedicara el tiento mestizo y diferencias
especialmente para guitarra sola, una obra de gran valor, no solo en nuestro país además. Pienso grabarla muy próximamente, no voy a desarrollar acá mucho sobre el tema, pero puedo decir que comienza con un sugestivo preludio, un cántico, seguido de una coral, luego una polca, un vals con motivos únicos y muy criollos, un triste sentido y un festejo de gran impacto. El Perú es un país muy pobre y con muchas prioridades. Entonces, lamentablemente, pues la cultura no está entre esas prioridades, ¿no? Bueno, yo utilizo el lenguaje que me resulte más adecuado a lo que quiero expresar. Nunca he tenido pretensiones de vanguardia, de modernidad, ni nada por el estilo. Me remito al espíritu mestizo, o al espíritu serrano, o costeño, o sambo, lo que usted quiera, que son las cosas que nutren nuestra nacionalidad, y de las cuales seguramente yo participo de muchas maneras. Entonces lo que he tratado es de que mi idioma adquiera universalidad. Alguna vez lo he dicho, yo soy mestizo y tengo una fuente mestiza y la canto y la proclamo en cada nota. Pero no es una cosa, no estoy buscando folclore y muy rara vez utilizo alguna melodía de aquí o de allá. Son generalmente melodías o motivos o acordes que yo creo, que yo invento, como se quiera llamarle, pero que evidentemente vienen de esa raíz. El Perú es un país muy pobre y con muchas prioridades. Entonces, lamentablemente, pues la cultura no está entre esas prioridades, ¿no? Y el Estado la tiene un abandono. No hablo del régimen actual, ni del gobierno actual, ni del régimen anterior. Hablo de una cosa de mucho tiempo atrás. Yo creo que es difícil pretender mucho del Estado peruano. Aquí falta todo, en materia específicamente de música. Tenemos una Sinfónica Nacional muy respetable, pero que no se compara a la que había por el año 40, ¿no? Una cosa así, con Teo Búfal, que era un maestro extraordinario, vienés. En ese sentido, en la música culta, yo diría que se ha descendido, se ha perdido el impulso inicial, hemos sido marginados de las grandes rutas internacionales de conciertos, ¿no? En realidad en el Perú no se produce mucha música, pero está bien claro el porqué. Porque los compositores no reciben el apoyo que debieran. En otras partes del planeta los compositores son protegidos, no solamente por el Estado, sino por la sociedad, y se considera pues que son, digamos, tesoros que producen obras maestras, y se trata de ayudarlos por distintos medios. En nuestro país, yo creo pues que los casos de Luis Antonio Mesa, Celso Garrido Leca, Edgar Valcárcel, Francisco Pulgar Vidal, Enrique Pinilla, en fin, es toda una playa de compositores, tanto de la década de la generación del 50 y de las siguientes, ha surgido por sus propios medios, porque han sobrevivido ante, digamos, ante este desierto en el sentido del apoyo, ¿no? El compositor no puede componer con tranquilidad si tiene que estar trabajando en mil cosas para llevar el sustento a su hogar, ¿no? Este tipo de música requiere pues ciertas condiciones de facilidades que obviamente no se dan. Y en ese sentido no podemos compararlos con ningún país, no digo desarrollado, sino ni siquiera de acá. Pues Chile nos lleva una ventaja enorme, tiene pues una docena de grandes orquestas sinfónicas, Venezuela lo mismo, y Brasil, Argentina, es decir, no tenemos nivel de comparación. Pero sí hay mucha inquietud, mucha creatividad, mucha voluntad
Y hasta diría que hay mucho heroísmo en la juventud. Nos faltan maestros, también eso es indudable, ¿no? El Perú es un país sumamente rico en una serie de manifestaciones, de lo más variadas, manifestaciones culturales. Pero no existe el apoyo, el medio para poder desarrollar. ¿Cómo está el tema de las partituras para los músicos? ¿Cómo está el tema instrumental? ¿Cómo está el tema del ballet, de las zapatillas para las bailarinas? ¿Cómo está el tema de los coros? Y no me estoy refiriendo solo a los elencos oficiales. Hay que apoyar al Coro Nacional de Niños. Me estoy refiriendo a todo un conjunto de instituciones estatales, privadas, que también están queriendo hacer cosas para contribuir al desarrollo cultural del país. La orquesta prolírica, por ejemplo, ¿no? La mayor parte de los músicos de la misma sinfónica. La Filarmónica o la Orquesta Universidad de Lima era también 60 o 70% de la misma sinfónica. O sea, son los músicos, mismos músicos que dan la vuelta con otros nombres. No sucede eso, por ejemplo, en otras ciudades como en Santiago, o como en Buenos Aires, o como en Caracas, ciudades que conozco bien, ¿no? En las cuales hay pues 5 o 6 orquestas sinfónicas autónomas y completas. Aquí tenemos además pues la orquesta del conservatorio, que no es propiamente que no es una orquesta profesional de ninguna manera, y que está desvirtuada por errores en su lineamiento, ¿no? Digamos que más que formar músicos para que toquen, en una orquesta sinfónica posteriormente se dedican sobre todo a hacer repertorio. Eso no es malo en sí de ninguna manera, pero son cosas discutibles, ¿comprende? Yo creo que ese tipo de cosas es muy perjudicial si no se lleva con tranquilidad, porque los chicos dejan de estudiar, que es lo grave. Se sienten que ya tocan y dejan de estudiar. Entonces salen de su escuela, de su conservatorio, tal y cual, y están a media formación, a media caña, ¿no? Yo quiero preguntar cuántas universidades en el país fomentan la producción artística, musical, digamos, ¿no? Pictórica va por allí, pero musical, en realidad no es muy grande, ¿no? Y el conservatorio, siendo el único bastión, digamos, importante, serio, de producción de músicos, de producción artística, hasta el momento no se le reconoce el peso académico universitario. O sea, nuestros egresados estudian igual o más que un universitario y reciben un título que equivale pues al de un instituto superior tecnológico o pedagógico, ¿no? Por un lado habría que estimular a nuestros músicos y por otro lado traer refuerzos y profesores para la sinfónica, para el conservatorio, para diversas entidades de ese tipo. Eso cuesta y no hay dinero. Entonces, si el dinero no lo tiene, hay que recurrir a la empresa privada. Entonces se requiere también una cierta voluntad de mecenazgo de parte de las empresas. No solamente esperar una retribución masiva de acogida, de reconocimiento y de publicidad, sino también una generosidad al respecto, ¿no? Una falta de no esperar recompensa. En fin, pero esas son cosas que requieren pues un manejo atinado y en la cual el gobierno debía contribuir de manera, por supuesto, no impositiva, así como que hay que educar a la niñez y a la juventud y formarla y crearle afición, también hay que cultivar al público, ¿no? Hay que crear públicos. Por ejemplo, yo pienso que las temporadas sinfónicas debían ser, como antes, un día de semana su repetición dominical. Y se me ha arguido muchas veces que claro, que no va a ir nadie. Así es, no va a ir nadie, pues ¿qué importa que no vaya nadie? Eso será unos cuantos conciertos que no irá nadie y empezarán a ir, poco a poco. Así se forman todas las aficiones. Tengo previstas una media docena de obras de largo aliento y entre tanto me siguen llegando pedidos y cosas, o sea que estoy muy ocupado en eso.
siendo muy racional y todo esto conjuga además una gran sensibilidad y por eso es músico, es artista, ¿no? Y entonces maneja en general el arte de una manera muy estructuralista. Es además una persona muy culta, habla alemán, muy leído, es de una conversación exquisita, realmente es muy buen conversador, ¿no? Pero también junto con esto mezcla pues su dureza, ¿no? Dice las cosas como piensa. Quien no lo conoce se siente muy herido muchas veces, la verdad. Pero quien lo conoce, como sus amigos, ya simplemente nos reímos con eso, aunque de él se molesta, dice no se rían, no se rían, pero es parte de su personalidad y así lo conocemos, así lo estimamos y es como es como es. La seriedad, el empeño, la profesionalidad que pone en lo que hace, porque no es una cosa que toma a la ligera, va a fondo y sus consejos son siempre muy bien atendidos y es justamente lo que yo necesitaba en nuestra empresa de Prolírica. Aparte del hecho que conoce muy bien el ambiente, es además abogado y conoce perfectamente lo que quiere decir las pautas para llevar adelante nuestros proyectos sobre un camino que respete las reglas del juego en nuestro ambiente. Bien, yo creo que hay dos características que uno debe resaltar. Primero, su absoluta entrega a los amigos sin condiciones. Y en segundo lugar, la severidad en la puntualidad. Yo creo de los pocos amigos que tengo, diría casi un maniático de la puntualidad es Lucho Mesa. Y cuando uno marca un compromiso con él, uno tiene la certeza de que estará ahí en la hora indicada y en el día indicado. Lo que siempre me llamó la atención en él fue la libertad con la que nos dejaba actuar, la propiedad con la que siempre se ha expresado, la capacidad de dejarnos a cada uno ser y luego ir encaminándonos de a poquitos, ¿no? Una compañía ciertamente de un educador, ¿no? Porque el educar es sacar lo mejor de a quien nos tocó el privilegio de tener como alumno. Y creo que él lo ha logrado en muchos casos. Le gustaba mucho el buen oficio, y para un buen oficio para él había que ser culto, una persona que manejaba 3 hasta 4 profesiones, diría yo, porque no solamente hacía derecho, sino que también la jurisprudencia la mezclaba con la música, con la composición, con el periodismo. Entonces él exigía también que las personas que lo rodeaban o que trabajaban con él tuvieran una cultura muy por encima de los estándares normales que habían en el Perú, lo cual era a veces difícil de encontrar y cuando no ocurría eso realmente se ponía de muy mal humor, ¿eh? Era una persona con un carácter muy fuerte y debe seguir siéndolo. En los últimos años, para mí ha sido una gratísima sorpresa el hecho de que haya retomado la composición de manera intensa, casi exclusiva, ¿no? Yo sé que él está todos los días después de sus caminatas, ¿no?, cotidianas, pues dedicado a componer. Y en los últimos años ha podido estrenar varias obras importantes, ¿no? O sea que está en pleno ejercicio profesional, ¿no? Él seguía una línea y no le importaba que le dijeran que cambiara. Si lo sacaban del comercio, lo sacaban.
Pero no, aunque lo llamara el director o el presidente del directorio, no cedía. Eso era formidable. Yo fui un buen amigo de él. Conmigo siempre fue amabilísimo, muy cariñoso. Lo mismo con mi hijo Paco, Francisco Miro Quesada Rada. Entonces guardo un magnífico recuerdo de él. Tengo muchos proyectos de trabajo, solamente en materia de composición. Tengo previstas una media docena de obras de largo aliento y entre tanto me siguen llegando pedidos y cosas, o sea que estoy muy ocupado en eso. Por otra parte, dedico un tiempo que yo creo es importante y sobre todo con mucho cariño a las actividades de prolírica. Y estoy así en varias cosas. Ahora estoy trabajando, asesorando un poco esta mesa en pro de la creación de un Ministerio de Cultura y Turismo, ¿no? Y tengo así pedidos y solicitudes por aquí y por allá. He tenido algunos proyectos que yo quería hacer y no descarto hacer un taller de música electrónica. Y lo propuse a alguna que otra universidad, pero parece que no he tenido no he sido lo suficientemente convincente. Creo que en el Perú, bueno, lo decía Vallejo, pues hay hermanos muchísimo que hacer. La frase es trillada, pero sigue siendo valedera, ¿no? Así que en lo que respecta a eso, el campo es enorme, infinito y muy atractivo. Y a lo que a mí respecta, bueno, para el tiempo que me quede de vida voy a estar, espero, ocupadísimo.